Bienvenidos a esta exposición. Fase 4. Caracterización. Este grupo es un trabajo colaborativo conformado por tres integrantes, donde Ángel Arduino Díaz Cerquera, Raúl Fernández Velázquez Vivas y mi persona, Vanessa Santiago Medina, de la Escuela Ciencias Políticas y Jurídicas. Vamos a comenzar al inicio con esta exposición, la introducción. Los principales atributos y elementos del derecho constitucional general y su estrecha relación con las ideas políticas a partir de la Constitución de 1991. La primera pregunta dice así: ¿cuáles son los principales atributos y elementos que conforman el derecho constitucional y general y cómo se relaciona con sus ideas políticas? Vamos a abordar algunos conceptos, ¿qué es el derecho constitucional y general? El derecho constitucional general es el conjunto de normas y principios que definen la estructura, organización y funcionamiento del Estado. Según Hurtado Quintero en el año 2019 nos comentaba, se compone de conceptos esenciales como el poder constituyente, la supremacía constitucional y configuración de derechos fundamentales. El segundo concepto es atributos y principales del derecho constitucional. Entre los atributos principales destacan la supremacía constitucional. Roncancio Bedoya, en el año 2021, destacan que la Constitución es la norma suprema, garantizando el control de la legalidad y el respeto de los derechos fundamentales. El segundo es el poder constituyente. Según Vaquerizo Minuche en el 2023, este es el poder soberano del pueblo para crear y modificar la Constitución. El otro es los derechos fundamentales. Fioravati 2023 subraya su evolución como base de los estados modernos y su conexión con la dignidad humana. El tercer concepto a tener en cuenta de la pregunta 2 que estamos abordando es elementos estructurales del derecho constitucional. Por otro lado, los elementos lo que los conforman son clave para entender su alcance. El primero es las instituciones políticas. Clavero Salvador, 1981. En el año 1981 señaló que estas surgen para mediar entre el poder estatal y la sociedad. El segundo es el constitucionalismo. Benavides en el año 2022 lo describe como el marco teórico a justificar la existencia de la Constitución, promoviendo la limitación del poder estatal. El cuarto concepto dice elementos estructurales del derecho constitucional. ¿Cuáles son? El derecho constitucional no se puede entender sin su relación con las ideas políticas. Primero, el constitucionalismo liberal. Según Martínez, en el año 2000, promovió la separación de poderes y los derechos individuales. El segundo concepto es el constitucionalismo social. Angarita, Usuga 2021, destaca su evolución hacia la protección de derechos sociales y económicos en el Estado social de derecho. El tercer concepto que sigue, el nuevo constitucionalismo social. Como explica González Cadenas en el 2012, este fenómeno en Latinoamérica resalta la inclusión de derechos colectivos y la participación popular en la configuración del poder estatal. Entre otras, y una de las conclusiones brindadas es que de las primeras preguntas y de sus
de sus tres conceptos es: en resumen, el derecho constitucional general es una disciplina dinámica que integra normas, principios y conceptos fundamentales para garantizar la organización del Estado, la protección de los derechos y la limitación del poder. Su evolución demuestra cómo las ideas políticas y las ideas de demandas sociales y moldean la estructura jurídica de nuestras sociedades. Cordial saludo, mi nombre es Raúl Ferney Velázquez Vivas. Actualmente me encuentro estudiando Ciencias Políticas y estoy cursando la materia de Derecho Constitucional General. Para dicha materia nos solicitan hacer un video, entonces para este video debemos dar respuesta a ciertas preguntas. La primera pregunta que se nos plantea es: ¿cómo ha evolucionado el concepto de constitución desde el Estado liberal hasta el Estado social y democrático de derecho? Entonces podemos decir que la Constitución ha evolucionado desde el ser un instrumento del Estado liberal enfocado en limitar el poder y garantizar los derechos civiles y políticos hacia el Estado social y democrático de derecho, que incorpora los derechos sociales, económicos y culturales para promover la igualdad y la justicia social, mientras que el constitucionalismo clásico prioriza las libertades individuales. El modelo actual enfatiza el bienestar colectivo y los derechos humanos, integrando dimensiones como la participación ciudadana y los derechos colectivos, especialmente en el nuevo constitucionalismo en lo que es América Latina. También nos planteamos una segunda pregunta que dice: ¿cuáles son las principales diferencias y similitudes entre los sistemas parlamentarios y presidencialistas y cómo afectan estos sistemas el control político y el modelo constitucional contemporáneo? Para dar respuesta a esta pregunta, pues hemos dividido la respuesta en tres partes. Primero serían las diferencias, como segundo las similitudes y como tercero pues el impacto en el modelo. Entonces, en la parte de diferencias tenemos lo que es la jefatura del gobierno del Estado, tenemos lo que es la relación ejecutivo-legislativo y tenemos lo que es el control político. En la parte del parlamentismo, el jefe del gobierno es elegido por el parlamento y depende de su confianza, mientras que el presidencialismo, el presidente es elegido por voto popular, ejerciendo como jefe de Estado y de gobierno. Además, el parlamentismo permite un control político más directo, mientras que el presidencialismo hay una mayor separación entre el ejecutivo y el legislativo, dificultando el control mutuo. En la parte de similitudes, decimos que tanto los sistemas parlamentarios como los presidencialistas buscan garantizar la representación democrática y evitar la concentración del poder. En ambos, los mecanismos de control político y participación ciudadana son fundamentales para su funcionamiento y preservación del orden constitucional. Y ahora vamos para la parte de lo que es el impacto en el modelo constitucional contemporáneo. Teniendo como en cuenta el modelo constitucional contemporáneo, podemos decir que el parlamentarismo destaca por su flexibilidad y capacidad de adaptarse a las crisis políticas, mientras que el presidencialismo aporta estabilidad al mandato ejecutivo. Aunque puede generar bloqueos institucionales, estos sistemas influyen en la configuración de las constituciones modernas al equilibrar la representación democrática y gobierno. Esto siendo todo para responder las dos preguntas. Recuerden que les habló Raúl Ferney Velázquez Vivas. Muchísimas gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es Ángel Arnullo Díaz Cerquera, estudiante de Ciencia Política. El día de hoy traigo a colación dos preguntas, las cuales van a ser empleadas en el desarrollo del trabajo colaborativo de la guía de actividades. La primera pregunta es: ¿qué impacto cultural y social tienen los sistemas parlamentarios y presidencialistas en el orden democrático y representativo? Podemos decir que los sistemas parlamentarios y presidencialistas tienen profundas repercusiones en el orden democrático y representativo. El sistema parlamentario promueve una mayor cooperación entre el poder ejecutivo y legislativo. De esta manera se fortalecen los consensos políticos y representatividad. Este modelo característico de Europa fomenta la estabilidad institucional y una cultura política de diálogo constante. Mientras que el sistema presidencialista, el que es más común en América Latina, concentra el poder de una figura presidencial fuerte, lo que puede facilitar decisiones rápidas en contextos de crisis. Sin embargo, tienden a generar tensión entre poderes y priorización política, influenciando la forma en que se percibe la autoridad y la participación ciudadana.
Como segunda pregunta tenemos cómo influyó el surgimiento del nuevo constitucionalismo en Europa y Latinoamérica, en la consolidación de los derechos humanos y su categorización en Colombia, especialmente a partir de la Constitución de 1991. Podemos decir que el constitucionalismo surgió como respuesta a dictaduras y crisis políticas. Trajo consigo transformaciones fundamentales en la concepción de los derechos humanos. Podemos tener un claro ejemplo del país de Europa, donde la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial fortaleció la democracia parlamentaria y consolidó derechos fundamentales bajo el amparo de Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mientras que en Latinoamérica, este movimiento adquirió mayor relevancia en los años 80 y 90, respondiendo a un pasado de autoritarismo. Se propuso un enfoque integral de derechos uniendo lo civil, lo político, lo social y lo ambiental. Cordial saludo, tutor y demás compañeros. Mi nombre es Ángel Arnullo Díaz Cerquera, estudiante de Ciencia Política. En esta oportunidad voy a hacer dos preguntas para el aporte colaborativo. La primera pregunta que vengo a desarrollar es ¿qué impacto cultural y social tienen los sistemas parlamentarios y presidencialistas en el orden democrático y representativo? Los sistemas parlamentarios y presidencialistas tienen profundas repercusiones en el orden democrático y el representativo. Como primer punto tenemos el sistema parlamentario promueve una mayor cooperación entre el poder ejecutivo y legislativo, fortaleciendo consensos políticos y representatividad. Este modelo característico de Europa fomenta la estabilidad institucional y una cultura política de diálogo constante. Tenemos el sistema presidencialista, más común en América Latina, concentran el poder de una figura presidencial fuerte, lo que puede facilitar decisiones rápidas en contextos de crisis. Sin embargo, tienden a generar tensión entre poderes y polarización política, influenciando la forma en que se percibe la autoridad y la participación ciudadana. Podemos ver que ambos modelos reflejan la cultura política de sus respectivas sociedades, impactando cómo los ciudadanos participan y se identifican con instituciones democráticas. La segunda pregunta que tenemos es ¿cómo influyó el surgimiento del nuevo constitucionalismo en Europa y Latinoamérica en la consolidación de los derechos humanos y su categorización en Colombia, especialmente a partir de la Constitución 1991? El nuevo constitucionalismo, surgido como respuesta a dictaduras y crisis política, trajo consigo transformaciones fundamentales en la concesión de los derechos. Tenemos como un ejemplo en Europa la reconstrucción post Segunda Guerra Mundial, fortaleció las democracias parlamentarias y consolidó derechos fundamentales bajo el amparo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto fue en 1948 y la Convención Europa de Derechos Humanos 1950. En Latinoamérica este movimiento adquirió mayor relevancia en los años 80 y 90. Respondiendo a un pasado de autoritarismo, se propuso un enfoque integral de derechos uniendo lo civil, lo político y lo social en un enfoque ambiental. Tenemos la categorización del derecho humano en Colombia en la Constitución de 1991. Podemos ver que en la Constitución Política de 1991, producto de la Asamblea Nacional Constituyente, incorporó el espíritu del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Reconoció los derechos humanos como fundamentales, introduciendo categorías claras, derechos civiles, políticos y sociales, culturales y colectivos. Muchas gracias.